Pues fue un viaje que empezó pasada la Navidad y nos juntamos, en este caso, 12 personas de España seleccionadas por el gobierno de Japón, en este caso, y nos mandaron a Tokio, ¿no? Entonces estuvimos en Tokio también como unas 2 semanas trabajando en la Villa Olímpica, todo procesos de formación en liderazgo, en comunicación, distintas cosas, ¿no?, que nos podían luego ayudar de cara al futuro en el desarrollo de lo que comentaban como change the world, ¿no?, cambiar un poco el mundo para mejorar desde la interculturalidad. Entonces, todo ese proceso en el que estábamos personas de 12 países, de todos los continentes del mundo, nos juntábamos en ese espacio que luego se convirtió, como decías, en un barco. Entonces nos montamos en un barco, 300 personas jóvenes de esos 12 países que hemos comentado, y viajamos por Asia, pues por Singapur, India, Sri Lanka y demás lugares, recibiendo constantemente formación de distintos expertos internacionales, pues en diferentes cosas, ¿no? En mi caso concreto tenía formación específica en el área de cooperación internacional y relaciones internacionales, además de otras formaciones, y entonces pues en ese proceso de espacio intercultural, intercambio intercultural, pues aprendíamos, conocíamos gente nueva, desarrollábamos un poco la competencia del idioma, también todo lo que trabajábamos aparte del inglés estaba en japonés, entonces tenía ahí ese componente un poco más exótico, ¿no? Y ahí un poco el proceso del barco en general. Quizá la cosa que más me traiga es ese sentimiento conjunto que he encontrado en los diferentes lugares, ¿no?, de gente joven, con un montón de capacidades, de competencias, de experiencia, que venimos pisando fuerte para hacer cosas, ¿no?, tanto a nivel profesional como a nivel institucional y a nivel social, para aportar desde nuestros campos lo mejor que podamos a la sociedad en ese entorno global, ¿no?, en el que nos movemos ahora mismo. Bueno, creo que me ha ayudado a tener una perspectiva un poco más global. Precisamente todo el campo en el que me he podido mover yo de manera profesional y personal ha sido sobre todo campo europeo, quizá un poco el norte de África, pero toda la perspectiva, por ejemplo, asiática o de Oriente Medio, es algo que me quedaba completamente ajeno, ¿no? Entonces, integrar esas perspectivas y esas realidades, tuvimos también muchos debates sobre dinámicas sociales, incluso temas que se pueden relacionar con la psicología de manera muy directa, que creo que me pueden ayudar mucho en la práctica profesional futura, ¿no?, para implementarlas y trabajar de una manera más holística todo este proceso. Al final son campos muy abiertos y muy distintos. Yo principalmente me he movido en el tema internacional con juventud y derechos de las personas jóvenes, pero claro, es un campo muy abierto, ¿no? Sí que es verdad que al trabajar todo este tema en el barco sí que me hizo pensar un poco, y posteriormente a volver del barco empecé mis prácticas académicas en CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y he estado un poco enfocándome ahora mismo en el tema de personas refugiadas, migrantes, y cómo aportar desde la psicología a ese campo. La verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy interesante y también muy difícil en algunos casos por la realidad que tienen esas personas, que está a veces tan escondida, ¿no?, y que desde la perspectiva profesional de trabajar con ellas y apoyarles en su proceso, a veces nos queda muy lejos cómo comprender esas experiencias, ¿no? Por eso también lo que comentaba antes, de que el tener una perspectiva global y tener contactos de una manera personal y directa con gente de diferentes culturas, luego en la práctica profesional está a la orden del día. Es cierto que creo que la formación es imprescindible y seguir formándome es algo que tengo claro, y posiblemente hacer algún posgrado o algún máster es algo que sí que contemplaría, ¿no? Y por supuesto seguir trabajando. Claro, es que precisamente esa es la base, ¿no?, de la educación entendida en un sentido correcto. Desde mi perspectiva, tiene que ser continua y dinámica. No podemos estancarnos en recibir una formación en un momento y ya con esa formación puedo ya tirar el resto de mi vida. Cada vez que entramos en una práctica nueva que tenemos, incluso en psicología, una persona nueva, un paciente nuevo o un nuevo puesto de trabajo, surgen un montón de incógnitas que tenemos que resolver, y la manera de resolverlas, además de experiencia y trabajo, es formándonos.
Entonces, por eso considero que formarse de manera continua, y eso que la universidad online lo facilita bastante, es una clave importante. Sí, en mi caso personal, desde luego no podría haber sido de otra manera. Al final, cuando tienes que estar constantemente en movimiento, no te permite la opción de tener una asistencia regular a un centro fijo, sino que al final pues los aviones acaban siendo tu aula de estudio, las noches acaban siendo tu aula de estudio, ¿no? Y diferentes espacios informales que van desde estudiar con el móvil en el autobús de camino a la oficina hasta acabar estudiando, pues eso, de cualquier manera, pero desde luego apoyan de una manera muy fuerte a lo que es una labor más flexible, ¿no? A nivel profesional y personal.